Saludos y bienvenidos nuevamente a la Iglesia Central de Los Ángeles. Es para mí un placer darle la bienvenida a este evento especial, esta campaña evangelística que viene a ustedes con todo cariño, con todo amor de parte de 3ABN Latino y el ministerio La Voz del Consolador con el evangelista, el pastor Andrés Portes. Esta ocasión tenemos un mensaje de la palabra de Dios y es un mensaje que nos va a llevar a un estudio profundo acerca de la palabra de Dios. Estamos estudiando el tema de la vida del apóstol Pablo y cómo Dios lo usó. El tema de esta noche es a la diestra de Dios, a la diestra de Dios. Así que le invitamos a tomar su Biblia, prepárese con algo para anotar, porque usted va a querer seguir estudiando este tema. Hemos pedido la bendición de Dios y lo vamos a hacer nuevamente. Queremos ahora invitar al pastor Jorge Soria, quien es el vicepresidente de Ministerios Hispanos de la Unión del Pacífico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día aquí en los Estados Unidos. Pastor Soria, un placer nuevamente estar con usted y verlo sonriendo porque ama a Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor, queremos que nos hable un poco, aquellos que están mirando la programación, algunos no conocen qué es eso de una unión, y que nos habla, por favor, acerca del territorio que cubre la Unión del Pacífico. Siempre un saludo a todos los que nos están mirando en esta ocasión, a todos los hermanos aquí en la iglesia. Tenemos ya 22 años trabajando en esta Unión del Pacífico. Es una de las uniones en toda la división norteamericana. Esta es la unión que tiene más hispanos, tal vez porque tenemos el área de Los Ángeles, pastor, aquí, grande hermandad, más de 50,000 miembros hispanos en nuestra Unión del Pacífico, con 179 iglesias, grupos y 150 pastores que nos ayudan en todos estos lugares. Es una bendición como la iglesia continúa como hispanos, creciendo, y agradecemos a 3ABN por estar en nuestro territorio en esta ocasión. Gracias. El pastor Soria está adolorido, ha pasado por no sabemos si se cayó, algún sufrimiento está teniendo, pero estamos pidiendo a Dios que lo bendiga para que el dolor se elimine completamente. Amén. Gracias. Amén. Pastor, ¿qué nos puede decir? ¿Qué está haciendo la Unión del Pacífico para avanzar en la predicación del Evangelio? ¿Hay planes para el próximo año? ¿Hay planes para este año? Y agradecemos a Dios a todos los pastores que siempre están apoyando. Usted puede ver su pastor aquí, siempre dinámico, animado, y en todas las iglesias del sur de California, donde cada mes vemos cómo trabajan para que un alma pueda llegar a los pies de Jesucristo. Esa es la misión. Amén. Ese es nuestro trabajo. Y por lo tanto, cuando nos reunimos con los pastores, eso es lo que yo puedo hablarles a ellos. Podamos hacer nuestro trabajo, seamos responsables, siempre visitando a nuestros hermanos, estando con las familias, estando en sus iglesias y hacer la obra que Dios nos mandó a hacer, de poder predicar el Evangelio y traer almas a los pies de Jesucristo. Es lo que estamos haciendo, hermanos, con los pastores el año pasado, los laicos este año, y el próximo año son los jóvenes. Tenemos planificado ya 75 conferencias que los jóvenes van a dar. Amén. Y del 5 al 19 del mes de abril, próximo año, y 2 noches de cada de esos días que ya yo les di las fechas a los coordinadores, trabajando con sus pastores, 2 noches en cada lugar de la Unión. Son 7 conferencias, con excepción de Hawái, que no podríamos ir, así que serían 6 conferencias de poder estar aquí en esta unión, y el pastor Alejandro Bullón estará con nosotros. Digamos, si esta iglesia es una de las iglesias donde el joven va a predicar, o sus alrededores, escogeremos una iglesia mayor, más grande, y el pastor Alejandro Bullón vendremos en esa noche, juntando a las otras iglesias, y en esa noche él predicará una parte de los 7 u 8 sermones que serán de los jóvenes. Y eso haremos en cada conferencia. Vamos a la Central, a San José, a Fresno, vamos al norte, en Oakland, Sacramento, etcétera, hasta llegar a Arizona, donde terminaríamos el 18 y 19 del mes de abril. Amén, amén. Que Dios bendiga esos planes para avanzar la predicación del Evangelio. Le vamos a pedir al pastor Soria en un momento que nos dirija en oración
Pero antes de eso quiero mencionarle que vamos a tener una ofrenda musical antes de la presentación de la palabra de Dios. Y vamos a pedir al hermano que nos acompañe en esta ocasión, Pablo Romero, que pase al frente para prepararse. Y él va a interpretar el himno Él cuidará de ti. Después de la ofrenda musical vamos a escuchar la predicación de la palabra de Dios en los labios del pastor Andrés Portes. Pero ahora vamos a pedir a todos presentes que se coloquen de pie para hacer una oración. Y Pastor Soria, si por favor nos dirige, por favor. Eterno Padre, gracias porque en este momento podemos venir aquí con mi esposa para estar juntos con nuestros hermanos y poder orar juntos, oh Dios, sabiendo que ha pasado un día muy especial, día sábado. Podemos llegar en este momento para decirte que te amamos, que nos entregamos a ti, nos dedicamos, nos consagramos y que podamos al escuchar tu palabra a través de esta transmisión que puede ir a muchos lugares donde ellos no pueden ir a las iglesias, puede llegar la voz del pastor Portes donde tú puedas bendecirle, porque tiene que ser ungido por tu espíritu para que pueda entrar en el corazón de las almas y en cada lugar que se escuche tu mensaje puedan también abrirse sus corazones y poder decir cuánto aman a Jesús. Por lo tanto, aquí mientras nosotros estamos, lo escucharemos directamente. Bendícenos, nuestras familias, las necesidades, y siempre pedimos, oh Dios, una bendición por esta programación, por este canal 3ABN, siempre en la dirección del pastor Dinsi. Bendícelos en todo y gracias por tu amor y por tu cuidado y por estar presente con tu Espíritu Santo en este lugar. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en dolor vivir, si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Siempre que estoy tentado, o si en la sombra estoy, más cerca del camino,
un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30. Dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Señor, gracias por la compañía de los ángeles y la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por estar aquí entre nosotros. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, y gracias, Señor, por los hermanos y hermanas presentes. Gracias también por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean bendecidos en esta hora. Y ahora, Señor querido, rogamos que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de un hombre, pero sí la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Escogidos y transformados es el título de la serie en esta semana. Cuando estudiamos la vida del apóstol Pablo, encontramos que Cristo lo escogió y también que su encuentro con Jesús lo transformó. La idea de transformar, la idea de ser cambiado, metamorfo, significa que hay un proceso radical y completo. La palabra metamorfosis nos dice que una oruga, un gusano, es transformado en una mariposa, pero la mariposa nunca vuelve a ser gusano otra vez. Cuando Cristo toma una vida o un corazón y lo transforma para siempre. Y si esa persona por ventura cometiera algún pecado, Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas, si alguno hubiere pecado, ¿qué dice la Biblia? Abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, escogidos y transformados. Estamos enfatizando o enfocados en el apóstol Pablo, lo que dice en el libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, Pablo nos dice que Dios nos habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora nos habla a través de Cristo Jesús. Y como vimos en el tema anterior, Pablo esboza 7 perfiles del Señor Jesús. El séptimo de esos perfiles, Hebreos capítulo 1, versículo 3, nos habla acerca de la diestra de Dios. Cristo está entronizado a la diestra de Dios, y allí estamos trabajando. Hebreos capítulo 1, versículo número 3, dice el verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Debemos trabajar hoy entonces con el título, La diestra de Dios. Pero debemos hacer una conexión entre el tema de hoy y el tema anterior. El tema anterior se titulaba, Lo que Jehová dijo a mi Señor. Y partimos del Salmo 110, versículo 1, donde David escribió, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Decíamos que los enemigos de ese Señor a quien Jehová reconoce son nada más y nada menos que, número 1, la maldad, número 2, la muerte, el pecado, el diablo y sus demonios, aquellos gobernantes o príncipes y reyes del Salmo capítulo 2 que no reconocen a Dios ni a su ungido, la muerte y aquellas personas que no aceptan a Jesús. Todos esos son los enemigos y a todos Cristo los venció. Cuando Cristo muere en la cruz, vence a Satanás y sus demonios, vence la maldad, vence el pecado, vence el dolor, vence el sufrimiento y vence todo. La muerte de Cristo Jesús en la cruz de Calvario
rompe y acaba definitivamente con el poder del pecado. ¿Es así o no es así? Ahora en Cristo somos más que vencedores. Ahora a través de Cristo tenemos acceso al Padre. Y Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y como Cristo venció en Cristo, podemos ser más que vencedores. Cristo venció a todos sus enemigos. Por tanto, cuando asciende al cielo, se sienta a la diestra del Padre. La palabra diestra de Dios significa todo poder y autoridad. Cuando estudiamos el tema anterior, encontramos que ese Señor que se menciona en el Salmo 110 es nada más y nada menos que Cristo Jesús. En el libro de San Mateo, capítulo 22, leímos ayer, los versículos 41 al 46, Cristo le pregunta a los escribas y los fariseos, ¿de quién es hijo el Cristo? Y le dijeron de David. Y entonces le pregunta, pero una cosa, ¿por qué David dice de él, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y entonces se trancaron. Cristo es Señor, Cristo es divino, Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Y mi pregunta es, si el cielo ha invertido todo en tu salvación y la mía, ¿cómo es posible que tú le digas no al Señor? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, Pablo dice, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Mi pregunta para ti, ¿invirtió Dios todo en nuestra salvación, sí o no? ¿Sí o no? De manera que cuando nos volvemos a Dios, cuando nos entregamos a Dios, no estamos perdiendo nada. Solo estamos ganando todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es así o no es así? El apóstol Pablo dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si estás aquí es porque el Espíritu de Dios te trajo a este lugar. Si tienes interés en las cosas de Dios es porque el Espíritu lo produce en tu corazón. El corazón humano no produce nada bueno. Pero cuando por la gracia de Dios y su misericordia usted dice sí a Dios, entonces Dios toma el control de tu vida y empieza a producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Y mi pregunta para ti, ¿quiere darle el derecho a Dios que trabaje contigo y que Dios produzca en ti el querer como el hacer por su buena voluntad? A ver, ¿puede levantar la mano conmigo? Alabado sea el nombre de Dios. Para Dios nada es imposible, dijo Gabriel en San Lucas 1:37. Las imposibilidades parten de la falta de fe y creencia en Dios. Cuando Pablo iba para Damasco, iba a perseguir a la iglesia. Cuando Pablo iba para Damasco, iba para acabar con la iglesia. Había muchos miembros de la iglesia en Damasco. Pero camino a Damasco se encontró nada más y nada menos que con Cristo Jesús. Y después de Damasco ya Pablo nunca fue igual. Se encontró con su Señor. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Qué dice Romanos 6, 23? Pablo sabe, reconoció y experimentó la belleza del señorío de Cristo. Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte, más la dádiva de Dios ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, ¿qué cosa? Señor nuestro. ¿De quién era Pablo? De Cristo. ¿Quién era el Señor de Pablo? Cristo. Cuando tú seas propiedad de Cristo, cuando Cristo sea tu Señor, entonces ya nada será igual. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14. Mire qué cosa linda. Romanos 13, 13, 14. Dice el versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Qué dice ahora? Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría a usted estar vestido de Cristo? ¿Sí o no? Hay un pensamiento hermoso de la sierva de Dios que dice, no debemos preocuparnos por lo que Dios piensa de nosotros. Ni debemos inquietarnos por lo que Cristo piensa de nosotros, debemos ocuparnos en saber qué piensa Dios de Cristo, quien es nuestro sustituto. ¿Es hermoso o no es hermoso? Si usted está vestido de Cristo, cuando Dios le mira, ¿a quién mirará?
A Cristo. ¿Y qué dijo Dios de Cristo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos quisieran estar vestidos de Cristo Jesús? A mí me vistieron de Cristo cuando tenía 19 años. 30 de junio 1979, 5:30 de la tarde, un sábado. ¿Le gustaría saber su fecha de vestimenta de Cristo? Gálatas capítulo 3, versículo 27. La Biblia tiene respuesta para esa pregunta. Gálatas 3:27. Hay un acto legal que necesita ser hecho para que usted sea vestido de Cristo. Así como el pecado es transgresión de la ley, hay un acto legal que hace que usted reciba la salvación en Cristo y tenga el derecho de ser llamado hijo de Dios. ¿Qué dice el versículo 27? Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice ahora? De Cristo estáis, ¿qué cosa? Revestidos. Alabado sea el nombre de Dios. Ese día me bautizaron cuando tenía 19 años. Ya tengo 53 y doy gracia y gloria a Dios por su amor, su gracia y su misericordia. Por la gracia de Dios no hemos sido destruidos. Por la misericordia de Dios, porque son nuevas, ¿cómo dice? Cada mañana. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Pablo aceptó a Cristo, por eso le dice a Ananías, ¿por qué te detienes? Bautízate. ¿Se bautizó Pablo, sí o no? Inmediatamente comenzó a predicar en Damasco que Cristo es el Hijo de Dios. Cuando usted se encuentra con Cristo, cuando usted se entrega a Cristo, cuando sincera y genuinamente usted deposita su vida en la mano de Cristo y usted es bautizado, inmediatamente el Espíritu lo toma y lo lleva a decirle a otro que en Cristo hay salvación y vida eterna. Así comenzó mi vida y ya han pasado 34 años y todavía sigo diciéndole a la gente que en Cristo hay salvación y vida eterna. Toda la vida la he pasado predicando el Evangelio y espero en el Señor que si me da más vida, pues seguir predicando la palabra de Dios. Y yo le hago una pregunta a usted. Sinceramente, ¿le gustaría estar vestido de Cristo? ¿Le gustaría estar lleno del Espíritu Santo? ¿Le gustaría ser un embajador o una embajadora del cielo? Entonces póngase en pie conmigo. El mundo está cada vez más difícil, más complicado, pero tenemos un Dios que es todopoderoso. Las dificultades y los problemas se ven a diario, pero Dios es y está por encima de todas las circunstancias. ¿Por qué Cristo es quien es? No solo porque es el Hijo de Dios. El Señor Jesús tomó un cuerpo, dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, participó de carne y sangre, vino a esta tierra y vivió una vida limpia y pura, una vida santa. Al final murió en una cruz pagando el precio de nuestros pecados. Así que Cristo vivió la vida pura y santa que tú y yo no podemos vivir y pagó el precio de tu pecado y el mío que tú y yo no podemos pagar. Por eso me gusta tanto esa definición, que la gracia de Dios es lo que Dios nos da que no merecemos y que la misericordia de Dios es que Dios no nos da lo que merecemos. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo o no es lindo eso? Yo me pregunto, ¿cómo una gente puede entender esto y rechazar o rehusar entregarse a Dios? Eso no tiene sentido. Dice Jesús, y si el Hijo os libertare, seréis, ¿qué cosa? Verdaderamente libres. Se pueden sentar. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo aprovecha la idea de que Cristo es Señor y entonces utiliza una frase que significa lo mismo, pero tiene una connotación profunda y maravillosa. Aquí comenzamos la experiencia linda de hoy. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Miren cómo Pablo teológicamente dice lo mismo. Dice que Cristo es Señor, pero lo pone en un nivel más teológico, más conforme a lo que él quiere expresar. Filipenses 2:9, dice el 9. Por lo cual, ¿qué cosa dice? Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué dice? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Recuerde que estamos hablando acerca de la diestra de Dios. La diestra de Dios significa todo poder y autoridad, todo dominio, todo derecho. Cristo ahora tiene todo el derecho en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. No solo porque es el creador de todas las cosas, sino porque compró con su sangre todas las cosas. Alabado sea el nombre de Dios.
Cuando Cristo viene a la tierra, Juan le llama, San Juan capítulo 1, versículo 29, le llama el Cordero de Dios. La frase significa el Cordero que Dios apartó para el sacrificio, pero no había sido sacrificado. Sin embargo, cuando usted lee en Apocalipsis capítulo 5 y habla del Cordero, no dice el Cordero de Dios, dice el Cordero que fue inmolado. La idea de la frase es el Cordero que ya murió, pero resucitó y venció. Cordero de Dios, amnos, el Cordero apartado para que sea sacrificado, pero arnión significa el Cordero que fue sacrificado, el Cordero que venció, el Cordero que conquistó y ahora tiene derecho de romper los sellos del libro que está a la diestra de Dios y tiene derecho sobre todo porque ganó, venció y conquistó. Alabado sea el nombre de Dios. Ese es Jesús. De esa persona estamos hablando. Por eso ahora Pablo nos dice que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y llama la atención la idea nombre sobre todo nombre. Y llama la atención la idea de nombre. En el Antiguo Testamento el nombre de Dios es muy significativo. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo usa la frase en mi nombre, es trascendente la frase. Va más allá del simple hecho de un nombre. Va más allá del simple hecho de una doctrina. Es más de lo que podemos imaginar. En el nombre de Cristo tiene una connotación tan amplia y profunda que la eternidad no podrá decir, no podrá explicar de lo profunda que es la frase. Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Hechos capítulo 4, versículo 12. Mire qué cosa linda. Hechos 4, 12. Recuerde que estamos hablando a la diestra de Dios. Significa toda potestad, todo derecho, todo poder. Hechos 4, 12. Un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué dice el versículo 12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué cosa? Salvos. Alabado sea el nombre de Dios. Solo en Cristo Jesús. Mi pregunta, ¿ya está usted en Cristo? Cuando usted estudia las cartas y los libros del apóstol Pablo, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, Pablo escribió 14. Cuando usted estudia la teología de Pablo, descubre que él hace girar toda su teología en una sola frase, la frase en Cristo. Para Pablo todo está en Cristo. Hay una frase que conocemos de memoria, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, en Cristo. Esa es la clave de Pablo, en Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, Pablo dice, en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados, todos serán vueltos a la vida. Y aunque usted muera, no muere para siempre, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. La vida está en Cristo. La frase en Cristo lo dice todo. Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? En Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La pregunta, ¿está usted ya viviendo en Cristo? ¿Está caminando usted en Cristo? Si al cielo le costó todo para la salvación suya, Dios le pide a usted todo para que reciba salvación y vida eterna. Y me gusta en el deseo de toda la gente porque ella dice, y cuando le entregamos todo, ¿qué es lo que le entregamos? Un corazón lleno de pecado, una vida llena de miserias. Y el Señor toma todo eso y a cambio nos da la unción de su Espíritu, nos viste con su manto de justicia y nos transforma por su gracia. ¿No le parece interesante el trueque? Le damos nada y Él nos da todo. Alabado sea el nombre de Dios. Esta noche hay un jovencito que ha tomado una buena decisión. Él decidió ponerle todo en las manos a Dios para recibir todo lo que Dios le dará. ¿Sabe esa decisión? Recuerdo ese día, 30 de junio de 1979, estaba muy nervioso cuando tomé la decisión de bautizarme. Y agradezco a Dios, porque 17 años después, en el lecho de muerte de mi madre, con lágrimas me decía, Andrés, perdóname, te hice la vida imposible, te ataqué, hice todo lo humanamente posible para que salieras de la iglesia, pero gracias a Dios que no saliste.
porque si hubiera salido mi hijo, te pierdes tú y me pierdo yo. 3 días después mi mamá murió, pero murió en Cristo Jesús. No le estoy contando un cuento que leí en un libro, que estoy contando lo que he vivido en Cristo Jesús. Usted tiene 2 caminos, o lo cree o no lo cree. Mi consejo, créale a Dios, porque en Él cree, recibirá salvación y vida eterna. Y Cristo dijo, al que cree, todo le es posible. Y le preguntó al papá, ¿crees esto? Y el papá contestó, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cuántos son padres aquí? Padres o madres. Yo le hago una pregunta, querido papá, querida mamá, mire, Dios quiere salvar las familias. Dios no quiere salvar uno aquí, otro allá, no. Dios quiere salvar las familias. Cuando Gabriel vino para hablar de Juan el Bautista, dice, Él hará volver el corazón de los hijos a los padres, el corazón de los padres a la prudencia de los hijos. Dios quiere salvar tu familia, a ti, a tu esposa, a tus hijos. Dios quiere salvar tu familia. Dios quiere salvar tu familia. Pongamos eso claro. Cuando prediquemos, trabajemos con todas las familias. Es hermoso ver a papá, mamá y a los hijos cuando se bautizan todos. Eso es algo maravilloso, una experiencia gloriosa. Dios quiere salvar la familia. Ponga eso claro en su mente. Quiero agradecer a Dios porque hoy un niño de 17 años ha tomado la decisión de entregarse a Cristo Jesús. Él se llama Carlos Leonel Alvarado y lo bautizará el pastor Enoc Calderón. ¿Cuánto felicitan a Carlos por esta decisión maravillosa? Por esta razón, oremos a Dios para que este bautismo sea una realidad. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, presentamos ante usted a Carlos Leonel Alvarado. Señor, él ha tomado la decisión de entregarse a Cristo Jesús. Por esta razón, Padre Eterno, el pastor Enoc Calderón está listo y dispuesto para bautizar a Carlos. Fiel a su palabra bendita, la Biblia, y conforme a las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el pastor Enoc bautiza a Carlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén y amén. Alabado sea el nombre de Dios. Dios quiere salvar las familias. San Mateo capítulo 19, versículo 29. Mire lo que dijo el Señor Jesús. San Mateo capítulo 19, versículo 29. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, ¿qué dice ahora? Por mi nombre recibirá 100 veces más, ¿y qué dice ahora? Y heredará la vida eterna. Mi pregunta, ¿miente Jesús? ¿Dice Jesús la verdad? ¿Sí o no? ¿Qué significa en el nombre de Jesús? ¿Qué significa en el nombre de Dios? ¿Por qué Cristo enfatizó tanto en el nombre de Jesús, en mi nombre? Mire lo que dice el Señor Jesús más adelante, San Marcos capítulo 13, versículo 13. Vamos rapidito. Marcos 13, 13. La Biblia es un manantial maravilloso. Marcos 13, versículo 13. ¿Cómo dice? Dice Jesús, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué cosa? Ese será salvo. El Señor no está diciendo que cuando te entregas a Él los problemas desaparecen. Él está diciendo cuando te entregas a mí los problemas reaparecen. Pero el que persevere hasta el fin, ¿qué cosa? Ese será salvo. Hay tantas cosas que podría contarles después que me entregué al Señor. San Juan capítulo 14, versículo número 13. Leamos estos pasajes hermosos y expliquemos algunas cosas más tarde. Dice San Juan 13, 14. Me gusta leer la Biblia, disculpen, creo que esto es lo más hermoso que a uno le puede pasar. San Juan 14, versículo 13 y 14. ¿Qué dijo Jesús? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice Él? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Si algo pidierais en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Yo lo haré. La clave está en descubrir qué significa en su nombre. Y usted dirá, pero yo estoy cansado de pedir en el nombre de Cristo y no pasa nada. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué significa en el nombre de Cristo? ¿Qué significa en mi nombre? Y Cristo sigue diciendo, San Juan capítulo 15, versículo 16. Mire qué lindo, dice Cristo, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Lo repite otra vez, sí o no? ¿Sí o no? ¿Es Cristo el Señor? Sí. ¿Está Cristo a la diestra del Padre? Sí. ¿Tiene Cristo todo poder y autoridad? Sí. ¿Es el Cristo el creador del universo? Sí. ¿Es Cristo el que compró con su sangre y redimió a la humanidad? Sí. ¿Es Cristo el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra? Sí. Por tanto, si nosotros aprendemos el secreto de lo que significa en el nombre de Cristo, habrá nada imposible para nuestra vida. Cuando Pedro llegó al templo de la Hermosa y estaba aquel cojo, ¿qué le dijo Pedro? Número uno le dijo, míranos. ¿Y qué fue lo que vio el cojo? Un tipo que ni siquiera bolsillo tenía, porque en ese tiempo no se usaban los bolsillos. Tenía una bolsita ahí, tampoco, porque el tesorero era Judas. ¿Y qué era lo que le iban a mirar a Pedro? Precisamente eso, no tenemos nada. Y él le dijo, míranos, no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Qué cosa linda. Pero yo le hago una pregunta, ¿y no fue ese el Pedro que negó a Jesús? ¿Sí o no? ¿Y no fue ese mismo Pedro que blasfemó? Entonces, querido, si fallaste, si pecaste, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y como a Pedro, puede transformar tu vida y convertirte en un paladín del Evangelio. En el nombre de Jesucristo te digo, levántate y anda. La gente necesita que usted y yo entendamos qué significa vivir en el nombre de Cristo. Por eso Cristo tiene todo poder y autoridad. Es verdad. La pregunta es, ¿podemos nosotros disfrutar de todo ese poder y autoridad? Y es el punto de ahora, el punto que tenemos que tocar en este momento. Recuerden que dije que la obra de salvación es de Dios. Es Dios el dueño de este asunto. Y Dios jamás ha mentido. Dios no miente. Dios empezó la obra de salvación, Él vino a hablar con Adán y Eva, ¿sí o no? Y Dios no se ha alejado de su pueblo. Después se hizo hombre, Cristo vino a la tierra y caminó entre la gente, porque Dios está empeñado en la salvación de la gente. Y cuando se iba, viene el Espíritu Santo y está aquí con nosotros. Los apóstoles salieron, Dios nunca se ha retirado de su empeño de salvar a sus hijos. Y en el cielo, ¿cuál es la agenda, el punto de agenda? La salvación. ¿No está Dios bregando con los libros, sí o no? ¿No es lo que dice Daniel? Y los libros fueron abiertos y los muertos fueron juzgados por la cosa escrita en el libro. ¿Está Dios en esto, sí o no? Entonces usted y yo necesitamos ponernos en esto. Si es verdad que usted vive en el nombre de Cristo, habrá un fuego en su corazón y un interés de que las almas se salven. Y ya llegaremos ahí un momentito a lo que significa en el nombre de Cristo. Pero sigamos por este camino, vayamos un paso más adelante. San Juan capítulo 16, versículo 23. Me gustan las palabras de Jesús. Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea, ¿qué dice Cristo? Cumplido. Versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo o no es lindo esto? ¿Es lindo o no es lindo? Pablo entendió lo que era vivir en el nombre de Cristo. Pablo entendió lo que era estar en el nombre de Cristo. Pablo comprendió lo que era entregarse a Cristo. Bien, ¿estamos listos para descubrir el secreto? ¿Seguro?
Isaías capítulo 43, versículo 7. Vamos atrás primero. Mire qué cosa linda. En el nombre de Cristo. Me gusta Isaías porque habla Dios a través del profeta y nos da la primera parte del secreto. Recuerde que Cristo tiene toda autoridad, todo poder, toda potestad en el cielo y en la tierra. Isaías 43, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 7? Todos los llamados de mi nombre, ¿qué dice? Para gloria mía los he creado, ¿qué más? Los formé, ¿y qué más? Y los hice. ¿Para gloria de quién? Para gloria de Dios. Todos los llamados de mi nombre, todos los que se llaman por mi nombre, los hice para gloria mía. Los formé para gloria mía. Los hice para gloria mía. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Me gustaría ver en pie a todos los que son padres y a partir de hoy y para siempre quisieran seguir viviendo para la gloria de Dios. Póngase en pie conmigo. Si usted es un papá o una mamá, póngase en pie conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando nosotros decidimos creerle a Dios, cuando nosotros decidimos confiar en la palabra de Dios, cuando nosotros aceptamos el testimonio de Dios, empezamos a vivir el nombre de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, ¿cómo dice? Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivir en el nombre de Cristo, tener el nombre de Dios, significa que hay una misión que cumplir. Si es verdad que usted tiene el nombre de Cristo, si es verdad que usted tiene el nombre de Dios, si es verdad que usted está caminando y guiado por el Espíritu de Dios, usted tiene una misión que cumplir. ¿Sí o no? Habrá un fuego dentro de usted que no le dejará estar en paz y estará orando, trabajando, ministrando y ayudando para que las almas se encuentren con Jesús y alcancen así salvación y vida eterna. ¿Qué pasó con los apóstoles después que Cristo ascendió? ¿Qué pasó con los apóstoles después que se derramó el Espíritu Santo? Entregaron sus vidas hasta la muerte en la predicación del Evangelio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero a través de ello Dios hizo milagros extraordinarios. Y cuando aparece Pablo en el escenario, lo mismo. Se entregó completamente al Señor, vivió solo para el Señor. Y si mira la historia de Lucas, el que escribió el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos, aunque era un médico, cerró su consultorio y se fue a hacer la misionera con Pablo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me imagino a Lucas diciendo, vámonos Pablo. Cosa linda. Vámonos, vámonos. Iban a hacer su obra misionera y después regresaba y se ponía a escribir. Alabado sea el nombre de Dios. Usted puede ser médico, abogado, ingeniero, mire lo que usted quiera, pero en su trabajo, en su casa, en su hogar, donde quiera que esté, si usted vive en el nombre de Cristo, si usted es de Cristo, el Espíritu Santo lo guiará para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y su casa se convertirá en un pedacito de cielo, en una tierra en problema, en dificultad. Porque Dios estará en su casa como poderoso gigante y no hay diablo que pueda vencer a Dios. Yo quiero pedirte, querido papá, en esta noche, querida mamá, ¿te gustaría que oráramos juntos por nuestros hogares? Dios quiere salvar la familia completa, porque a veces se salva papá, no se salva mamá y la casa se convierte en un verdadero pandemonio, ¿sí o no? Se llama una guerra de... No. Queremos a papá, queremos a mamá, queremos todos los hijos. Hace algunos años dimos una campaña en Austin y me llevaron a una casa porque tenían muchas preguntas difíciles. Bueno, y dije, yo no sé quién la va a contestar. Dije, espérate, lo que voy a hacer es que yo escojo el estudio y entonces lo voy a llevar por donde yo diga. Y empezamos el estudio. Y ellos hacían preguntas y el Señor, por su gracia, daba la respuesta porque muchas veces yo no tenía ni idea de lo que estaban preguntando, pero la Biblia comenzaba a responder en la Biblia. Qué lindo ese día cuando esa familia, todos tomaron la decisión de bautizarse. Recuerdo que la primera que dijo fue la esposa. Miró al esposo y le dijo, yo no sé tú, pero yo me bautizo. Y entonces dice la esposa de un hermano del caballero, le dice, y yo no sé lo que te está pensando, pero mire pastor, yo tomo mi decisión. Y entonces dice el esposo, pero si era tú la cabezona que no quería, pues yo también quiero. Qué cosa linda, mamá. 18 se bautizaron de esa casa. En esa semana se bautizaron 34 personas.
pero fue una cosa linda, la gente lloraba. Ese sábado por la mañana, el miércoles bautizamos 5 y el sábado en la mañana había 29 gente sentada en el banco, todo vestido para bautizarse. Pero habían hecho un cambio de pastor, en ese momento la iglesia no tenía pastor, el pastor había salido y el nuevo no había llegado. Pero se le ocurrió llegar ese sábado por la mañana. Y cuando el pastor llega, porque lo van a presentar ese sábado, y ve toda esa gente sentada, va y me mira y me dice, ¿y todo esto se van a bautizar? Le dije, sí. Oiga, me dice, ¿usted me deja bautizarlo? Claro, esta es su iglesia, adelante, yo no bautizo, yo dejo que los pastores bauticen. Ay, y va y se pone ahí y le cuenta a la esposa. Oye, le entró una alegría ese pastor que estaba, mamacita linda, estaba... Y qué lindo, bautizó toda su gente, y allí toda la iglesia estaba feliz. Yo quiero pedirle a usted, papá o mamá, si su decisión es firme y es seria, de poner a Dios en su corazón y en su vida, venga al frente conmigo. Venga aquí arriba conmigo, yo lo quiero aquí arriba. Si usted toma hoy la decisión de que usted y su casa servirán a Jehová, si usted toma la decisión de que usted y su casa serán para Jehová, venga aquí arriba, suba con nosotros, no importa quién usted sea ni de dónde venga. Hoy es el día de darle todo el derecho a Dios en nuestra vida. Si usted es papá o mamá, si usted tiene hijo o hija, aunque usted sea divorciado, aunque haya pasado lo que haya pasado, si hoy usted le dice sí a Dios, pase al frente. Hoy es el día de tener a Cristo como nuestro Señor. Hoy es el día de confiar y creer en Dios. Hoy es el día de entregar todas nuestras necesidades en sus manos. Hoy es el día de decirle al mundo que confiamos y nos entregamos en la mano de Cristo Jesús. El evangelista San Marcos nos presenta la experiencia de Cristo. Después que habló en el Sermón del Monte, Cristo sale y se arma una tormenta en el mar y Cristo calma la tormenta. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?, dicen los discípulos. Cuando llega a la zona de Gadara, viene un endemoniado con una legión de demonios, se tira a sus pies y le dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Cristo retira a los demonios de este hombre. Las personas de Gadara le dicen que salga de su territorio. Regresa otra vez. Jairo viene y le dice, mi hija está muy enferma, ven y pon tu mano sobre ella para que la sane. Camino a la casa de Jairo se encuentra con una mujer con un flujo de sangre. Ella dice, si le toco su manto yo sé que me sano. Tocó el manto de Cristo, Cristo se detiene y pregunta, ¿quién me tocó? Pedro le dice, pero si todo el mundo te está tocando. Dice, no, yo sentí que de mí salió poder. La mujer le dice, yo fui. Y él le dice, no temas, hija, sé salva de tu azote, ve en paz. Llegaron a la casa de Jairo y la niña había muerto. Y entonces el Señor Jesús le dice, la niña no está muerta, sino que duerme. Y la gente se ríe y se burla. Entró a la habitación de la niña, con Jairo su esposa, con Pedro, Santiago y Juan. Y le dice a la niña, niña, a ti te digo, levántate. La niña abrió los ojos, se levantó y dijo, denle de comer. Ese es el mismo Jesús que nosotros decimos creer. Amén. Tiene poder sobre las tormentas, tiene poder sobre los demonios, tiene poder sobre la enfermedad y también vence a la muerte. Amén. Si tú eres padre o madre y estás luchando con problemas en tu hogar, hoy es el día de poner tu vida en las manos del Señor. Amén. Hoy es el día, si estás en el valle de la decisión, de decir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy tomo la decisión de aceptar a Cristo como mi Salvador. Hoy decido vestirme con Cristo a través del santo bautismo. Amén. Y mañana cuando Él venga, te dirá y a mí me dirá, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Preparémonos para recibir a San Pajita ahora, que nos elevará al trono de la gracia con una melodía musical. Amén. Pongamos una canción en nuestra mente, en nuestro corazón. Cerremos los ojos. Oremos silenciosamente por nuestra familia y recibamos esta pieza musical. Y
Jesús llegaba a la aldea de Naín y las puertas en la tarde no habían sido cerradas. Salían un grupo de personas de la aldea para enterrar a un joven, hijo único de una viuda. Alguien se acercó a Jesús y le dijo: mira, maestro, esta pobre viuda perdió a su hijo y ahora no tiene a nadie. Jesús se acercó a los que traían el féretro, traían al niño, el joven envuelto en algún lienzo, le llevaban para enterrarlo. Y me vino Jesús mirando a la viuda, mirando al muchacho. Y como Jesús es el Señor, dijo: bájenlo. Lo pusieron en el suelo, miró al muchacho y le dijo: a ti te digo, joven, levántate. El muchacho abrió los ojos. Jesús lo levantó, se lo entregó a su mamá. Si hay alguien interesado en tu vida, es Jesús. Si alguien piensa en ti, es Jesús. Por eso vino a Samaria para hablar con la samaritana. Por eso fue a Jericó para hablar con Zaqueo. Y por eso está pasando por Los Ángeles para encontrarse contigo. Amén. Hoy queremos orar por los padres y las madres. Si papá y mamá se consagran, las bendiciones serán abundantes, porque Dios ha hecho promesa para los padres. ¿Les parece bien si oramos ahora por los padres y las madres? Pastor, escuché que usted tiene 22 años en la unión. Me gustaría, si usted y su esposa son tan amables, de pasar al frente. ¿Le parece bien si un hombre con tanta experiencia ora por los padres y la señora ora por las madres? ¿Le parece bien? Adelante, pastor. Queremos dar gloria y gracia a Dios por cada uno de ustedes. Y agradecemos al cielo porque todas estas familias representadas hoy están dándole derecho legal a Dios en sus vidas. Adelante, pastor. Señor, en un momento como este, solamente para decirte gracias. Gracias, oh Dios. Al haber escuchado estas palabras que vienen de la Biblia, fue algo maravilloso de conocer que tú sigues amando a cada uno de nosotros. Especialmente oro por mis hermanos como padres, que tú les des vida, una visión nueva de continuar amando a la esposa, a sus hijos, aunque ellos pueden estar fuera de la iglesia. Siempre debes orar por ellos, porque Dios tiene un plan para ti y para tus hijos. Por lo tanto, me consagro en esta noche con todos mis hermanos como padres de familia, que continuemos siempre asistidos de tu Espíritu Santo y siempre allegados a ti, cogidos de tu mano, de seguir solamente tu palabra, de servirte y de seguir adelante, porque en ti hay victoria.